Saludos, amigas y amigos, camaradas todos. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadro. Es el programa número 71. Y en el día de hoy vamos a analizar un programa temático, lo que tiene que ver con el trabajo asalariado. Tenemos que señalar que en anterior programa habíamos analizado sobre la organización del capital, su estructura como tal, ¿no? Un análisis que hizo el profesor Vladimir Lazo, quien en el día de hoy nos va a acompañar a desarrollar este tema temático, el trabajo asalariado, que se encuentra en la obra Cumbre de Carlos Marx, El Capital, en la sección 2, en el primer volumen de esta obra. Y para ellos también nos acompañan el profesor Vladimir Lazo, nos acompaña también Carlos Rodríguez, Cira Pascual, quien les habla Luis Álvarez, y vamos a otorgarle la palabra inmediatamente al profesor Vladimir Lazo, quien en el caso de lo que es el capital, tiene un excelente análisis que nos hizo en el programa pasado. Y en el día de hoy, bueno, profesor, sobre el trabajo asalariado, que es uno de los temas básicos, fundamentales en la comprensión de lo que es el planteamiento marxista. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Escuela de Cuadro para hablar sobre el tema del trabajo asalariado. Bien, yo pienso que hay varias formas de abordar el asunto, pero yo creo que debemos, vamos a decir, hacerlo de una manera como empezando por una exposición un poco no muy desarrollada para poder justamente volverlo más complejo, ¿no? Uno piensa, trabajo asalariado significa simplemente el trabajo que se eroga por un salario, que es el que paga quien compra el trabajo, ¿no? Entonces, eso parecería ser una relación justa porque el que paga el salario está pagando por una función y esa función es aquella que realiza el trabajador y ese trabajador recibe ese salario y ese le sirve para vivir. Entonces, eso parecería como si fuera la remuneración justa que da el dueño del capital al dueño del trabajo para que el dueño del trabajo viva, bajo la condición, por supuesto, básica, que no aparece en el contrato, de que el trabajo no vale más de lo que se le paga, ¿no? De que el trabajador no tiene, digamos, ninguna razón para creer que aquello que se le paga no es lo que merece, porque sabe que lo que se le paga le sirve para vivir, mantenerse él y su familia, y entonces, por lo tanto, la pregunta es si realmente me pagan lo que merece mi trabajo. La respuesta es sí, pago lo que merece tu trabajo porque tu trabajo sirve para que tú vivas y el salario sirve para que tú, con el salario que te pago, tú satisfagas tus necesidades. Entonces la persona que recibe esa respuesta, recibe una respuesta que él piensa, bueno, es verdad, mi jefe tiene razón porque yo lo que hago es hacer un trabajo por el que me pagan y entonces yo con eso vivo y entonces, bueno, más nada, ¿no? Ahí la cosa se quedaría tranquila, ¿no? El asunto es el siguiente, me parece a mí, y yo creo que es lo básico en este asunto, y es lo básico porque bastaría preguntarle a cualquier empresario y a cualquier contabilista del empresario si la persona que trabaja, es decir, si el conjunto de los trabajadores reciben lo mismo que erogan, es decir, si lo que reciben como salario es la misma cantidad de valor que ellos producen cuando trabajan, y entonces el dueño de la empresa y su contador le dirán no. El que trabaja se le da una cantidad y se le paga una cantidad de dinero, que es una cantidad de valor, pero el que trabaja, ese trabajador, produce más valor que aquel que se le paga. De lo contrario, el dueño de la empresa y su contabilista le diría al dueño de la empresa, mira, ese señor no te conviene tenerlo porque tú estás pagándole más de lo que él te produce, o estás pagando la misma cantidad de lo que él te produce y entonces por lo tanto sal desempleado. Eso sería, digamos, una prueba indirecta
Es decir, porque habría que hacerla y había que... Pero esa es justamente la estructura básica mediante la cual se contrata fuerza de trabajo. El que contrata fuerza de trabajo sabe que el trabajo que contrata vale menos que lo que el trabajo que él contrata le produce. Y ese es justamente el secreto del asunto. Y ese secreto del asunto es el que determina que la sociedad capitalista sea una sociedad que explota y una sociedad despótica. Es una sociedad que explota porque el trabajo que compra, digamos, lo compra por una cantidad de dinero menor que la cantidad de dinero que el trabajo que compra le produce. Y es despótica justamente porque aquel que está sometido al trabajo asalariado sabe que nunca puede ir más allá de su condición de trabajador asalariado. Y entonces la condición de trabajador asalariado no le permite ahorrar suficiente como para comprar la empresa al tipo o al capitalista que le compra su trabajo. Entonces ahí hay una relación de que bajo la forma exterior, que es con lo que empecé a hablar ahora, bajo la forma exterior de que aquel que vende el trabajo recibe la compensación justa por su trabajo, se esconde una relación que no es equilibrada ni es armónica, que consiste en que el que vende trabajo recibe menos de lo que produce, y como recibe menos de lo que produce, entonces por lo tanto no hay un intercambio de equivalente, sino que el trabajo produce más de aquello que se le paga. Como no es un intercambio equivalente, entonces ahí está el centro de la acumulación de capital. Ok, camarada, ciertamente dentro de lo que usted venía comentando, más o menos lo que tiene que ver con la naturaleza del trabajo y todo esto, ¿no? De la naturaleza del salario y todo esto, evidentemente eso proviene a su vez de lo que tiene que ver con la explotación de la fuerza de trabajo. Entonces ahora tenemos unas condiciones un tanto distintas a las condiciones planteadas en el momento en cual Marx desarrolla lo que tiene que ver con el estudio del salario, pero que en esencia se mantiene lo que tiene que ver con las condiciones de cómo percibe el trabajador el salario, y es a través de la explotación, ¿no? Ahora, usted ya ponía como otro factor allí, o insertado otro factor, que es el aspecto de la producción, ¿no? Que el trabajador recibe menos de lo que produce. Ahora, con el avance tecnológico que tenemos en la actualidad, ¿cómo podríamos nosotros analizar el aspecto del trabajo asalariado cuando vemos que un trabajador evidentemente ahora produce muchísimo más de lo que producía antes? Entonces vemos como esa producción facilita lo que tiene que ver con la acumulación de capital por parte de los grandes propietarios de los medios de producción. Entonces me gustaría que como profundizar un poquito en ese sentido para tener más clara la situación con respecto a eso. Claro, además creo que la cosa es peor ahora, porque en los tiempos de Marx el desarrollo tecnológico no era tan grande como el desarrollo tecnológico que existe ahora, que sirve con mucho más intensidad para ahorrar fuerza de trabajo. De tal manera que entonces, cuando alguien dice, por eso tú, la respuesta tú la diste. En la pregunta tú diste la respuesta. Y eso era lo que yo quería que en el fondo que tú dijeras en tu pregunta. Porque efectivamente, en la actualidad, lo que dijo Marx hace un siglo y pico es mucho más cierto que en los tiempos en que lo dijo. Porque cuando Marx estaba explicando en el Capital está, digamos, se refiere a la época en la que el capitalismo se volvió el capitalismo de la gran maquinaria, de la gran industria. Inclusive el capítulo 13 del primer libro del Capital se llama Maquinaria y Gran Industria. Es decir, la gran maquinaria y la gran industria capitalista que tenía una capacidad enorme, una enorme capacidad productiva. Es decir, el trabajo producía en una proporción muy grande si nosotros lo comparábamos con el mismo trabajo un siglo antes. Pero ese trabajo, un siglo y medio después de cuando escribió Marx, produce mucho más de aquello que Marx soñaba que podía producir. Es decir, el desarrollo tecnológico ahorra mucho más fuerza de trabajo, mucho más tiempo de trabajo de lo que ahorraba en tiempos de Marx. De tal manera que fíjate una cosa, en la década de los 80 del siglo XIX se logró la jornada de trabajo de 8 horas. En la actualidad, la capacidad productiva del trabajo es mucho mayor. De tal manera que en la actualidad la jornada de trabajo podría ser mucho menos. Y sin embargo, la jornada de trabajo, lejos de ser mucho menos,
En Europa más bien, y sobre todo en España, se aprobó una directriz hace como 2 años y pico, mediante la cual la jornada de trabajo puede ser a la semana hasta de 70 horas de trabajo. Primero se dijo 65 horas, pero después se extendió eventualmente, quiero decir, no es que sistemáticamente sea así, sino que se extendió que eventualmente podría llegar inclusive a ser 70 o 72 horas semanales. Eso significa que cuando las posibilidades de acortar la jornada de trabajo de una manera muy grande se dan desde el punto de vista de la realidad, porque el trabajo produce mucho más de lo que producía hace un siglo cuando se llegó a la jornada de 8 horas de trabajo. Al contrario, las exigencias que tienen los capitalistas de que la tasa de retorno sea cada vez más grande, entonces en lugar de hacer lo que deberían hacer si fueran personas, o sea, si el capitalismo fuera lo que dice ser, que es un sistema que lo que produce es la abundancia para todos, el progreso para todos, al contrario, lo que hace es inclusive extender la jornada de trabajo para que el tipo de retorno o la tasa de retorno del capital sea más grande. Entonces, debería ser lo contrario de lo que es, pero al contrario, el capital cada vez extrae mucho más plusvalor y cada vez produce una situación despótica contra la fuerza de trabajo mucho más intensa. Esta situación de superexplotación también se da en las maquilas en América Latina, sobre todo en Centroamérica y en México y en otros lugares, en el sudeste asiático, además claro, de en el Estado español. Una pregunta que yo le quería hacer es si nos podría ayudar a profundizar en las condiciones para la compra y venta de la fuerza de trabajo en el capitalismo, ¿no? Entendemos que es necesario tener una sociedad de hombres libres para vender su fuerza de trabajo y también libres de los medios de producción, los proletarios, los trabajadores y los burgueses que tienen los medios de producción y que tienen la libertad de explotar a los proletarios, a los trabajadores. Si nos pudiese ayudar a comprender esa relación dialéctica que existe en el capitalismo entre libertad para vender la fuerza de trabajo, pero a la vez despotismo que está integrado dentro de esa relación. O sea, tú nombraste las maquilas. Las maquilas son, me parece a mí, una especie como de nueva esclavitud. O sea, las maquilas son el neoesclavismo en el que viven, como tú dices, sudeste asiático, algunos, es decir, bastantes lugares del sudeste asiático, pero también México y Centroamérica, y creo que en Chile hay algunas empresas que funcionan así, pero en tal caso, cuando se le suspenden los derechos a los trabajadores y las empresas para las que trabajan esos trabajadores, la única cosa que hacen es armar en ese lugar, en México, por ejemplo, en Centroamérica, que las fábricas de alta tecnología lo que hacen es poner a los trabajadores a que armen allí un objeto que después entonces el objeto está vendido en cualquier otra parte del mundo que no es y no en el lugar donde se fabrican, en México o en Guatemala o en cualquiera de esos países, y en esos países solamente queda el salario sin ningún derecho para los trabajadores ni para el país. Eso es una forma de neocolonialización y neoesclavismo, ¿no? Ahora bien, eso es, vamos a decir, casos extremos porque son tan vistosos y tan extremos que inclusive hay gente que cree en el capitalismo y que los rechaza. Ahora bien, el asunto es que, visto como tú lo planteas, el asunto es la libertad que convive con el esclavismo, por ejemplo, la libertad para vender la fuerza de trabajo. Aquí hubo un abogado que tenía, digamos, también, vamos a decir, cultura económica porque era banquero que es una cultura económica de un cierto tipo, pues vamos a decir así, que fue ministro que se llama Pedro Tinoco, que fue ministro de Economía aquí en Venezuela, una vez, y él creía en esto, ¿no? Era desarrollista en los años 70, ¿no? Que él, me recuerdo que lo que decía Tinoco en una entrevista que él hicieron, decía, la libertad de los obreros es cambiar de patrón. O sea, en eso consiste la libertad pero no solamente para Tinoco, igualmente para Mendoza, para Cisneros, para todos los dueños grandes y pequeños de empresas. ¿En qué consiste la libertad de sus obreros?
de sus dependientes? Bueno, en que ellos los votan, pero ellos tienen la libertad de buscar otra empresa para trabajar. O sea, ellos tienen la libertad de vender su fuerza de trabajo a otro empresario que no sea el que lo está votando o el que lo contrata en el momento en que lo contrata. Ahora, ese es un tipo de libertad que es la libertad propia del capitalismo. Ahora, eso uno se hace la pregunta, ¿es eso libertad? O sea, la libertad consiste en la posibilidad de escoger el patrón, o la libertad consiste en no tener patrón, por ejemplo. Pues uno puede preguntarse, ¿qué libertad es aquella libertad en la que en este caso serán como 6.000 millones de personas, viven porque pueden escoger un patrón? Si no escogen un patrón, mueren, ¿no? Libertad de morirse de hambre. La libertad de morirse de hambre. En eso consiste el asunto de la condición despótica, o uno de los aspectos de la condición despótica del capitalismo, que es que el libre es libre de escoger el patrón, y si no le escoge se muere, y cuando escoge un patrón, esa libertad es la libertad de no morirse de hambre, porque en el momento en que esa persona deja de trabajar, tiene justamente el peligro de que se le mueran los hijos, se le muera la esposa y se muera esa persona que es la trabajadora. Entonces, uno se puede preguntar qué tipo de libertad es, o sea, ¿por qué se llama eso libertad? Entonces, hay que recordar un poco un asunto, ¿no?, que me parece importante también en este caso. Hay uno de los grandes teóricos del asunto de la razón y de la libertad, que es un filósofo alemán de principios del siglo XIX, que es Hegel, Georg Friedrich Wilhelm Hegel, ¿no? Hegel, una de las ideas que aparecen expuestas en un libro de los más importantes que escribió, que se llama Fenomenología del Espíritu, en ese libro lo que se llama mundo ético es solamente la expresión de la libertad burguesa, pero Hegel es completamente consciente que la libertad burguesa tampoco es libertad. ¿En qué consistiría en qué consiste en que sea libertad y en qué consiste en que no sea? Libertad burguesa consiste en eso que hemos dicho desde el principio, es decir, el trabajador vive porque le pagan un salario y con eso no se muere de hambre. Entonces en eso consiste su libertad. Ahora bien, el asunto es el siguiente: desde el mismo momento en que una sociedad está jerarquizada, es una sociedad donde no se realiza la libertad. O sea, la libertad existe solamente en sociedades que no son jerarquizadas. Cuando hay jerarquías no hay libertad. No existe libertad en sociedad jerárquica. La libertad en el capitalismo está determinada por las jerarquías del ingreso y las jerarquías de la posesión de medios de producción o la desposesión de medios de producción. Es decir, hay un teórico de la libertad, yo diría entre comillas, que se llama John Rawls, que es un teórico norteamericano. Para John Rawls, la libertad está determinada por las líneas que él llama de diferencia. Imagínense usted un eje cartesiano, entonces un poco de líneas, ¿no? Entonces, las líneas de diferencia son que cada uno está en una, vamos a decir, en una jerarquía de salario. Mientras el salario es mayor, se tiene más libertad. Mientras es menor, se tiene menos libertad. Entonces, en eso consiste la libertad en el mundo burgués. Y en eso está clarísimamente en su mente John Rawls. Solamente que John Rawls piensa que eso es bueno, que esa es la forma verdadera de la libertad. Y entonces, el asalariado lo que puede hacer es, si sabe que la empresa en la que trabaja está obteniendo más beneficios, puede exigirle al dueño de la empresa que le sube el salario, o sea, que lo mejore en sus condiciones de vida, que son condiciones de libertad. Es decir, dependiendo del ingreso uno tiene libertad de viajar, libertad de estudiarse, libertad de aprender idiomas, libertad de divertirse, libertad de tener bienes, libertad de una serie de cosas. Mientras menos tienes salario, tienes menos libertad de todo eso, porque la libertad es la libertad del consumo. Es decir, en el mercado es donde se ejecuta la libertad, que es la libertad de consumir o de dejar de consumir. Entonces, mientras estamos en una curva de salario más alto, entonces tenemos más libertades, porque podemos comprar más. Entonces, ¿qué es lo que significa eso según Rawls? Que si la empresa o la sociedad donde uno vive está enriqueciéndose, entonces nosotros podemos exigir que se nos mejore. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo sabe la persona que es un asalariado? ¿Cómo sabe y cuándo sabe? Y si puede saber que la sociedad se está enriqueciendo y si su patrón se está enriqueciendo. Porque hay una cosa que es básica en el capitalismo: los libros de contabilidad son secretos.
Nadie puede meterse ahí para saber, o sea, nadie puede saber cuál es la tasa de retorno del capital del dueño de la empresa o de la empresa misma. Entonces no hay manera de reclamar esa libertad que John Rawls dice que es la libertad posible en el mundo, que además es la libertad posible en el mundo gobernado por las transnacionales, por las corporaciones mundiales. Ok, bueno, vinculado a eso, yo más o menos estaba tomando como una nota aquí de cómo dentro del capital, dentro de la legalidad burguesa, cómo de acuerdo al posicionamiento que esté, o al posicionamiento que tengamos nosotros dentro de todo ese mapa o dentro de todo ese sistema capitalista, evidentemente los salarios cambian, pues los salarios son distintos. Y esto que evidentemente está vinculado con la explotación de mano de obra barata. Pues por lo menos aquí en Venezuela viene una cantidad considerable de personas del extranjero que vienen aquí y que evidentemente, como no, debido a la legalidad burguesa, el conjunto de leyes que reprimen este conjunto de situaciones, ellos no pueden como ingresar a un trabajo de forma legal. Entonces no pueden exigir un salario digno, no pueden exigir condiciones laborales justas, no pueden gozar de las reivindicaciones que debe gozar un trabajador o las condiciones mínimas que debe gozar un trabajador dentro del sistema capitalista. Entonces vemos cómo la legalidad burguesa protege todo ese conjunto de penurias, pues, que atraviesan los trabajadores a nivel mundial. En ese sentido, ¿qué interpretación podría desarrollar usted con respecto al salario vinculado al aspecto de la raza, pues, ¿no? a la discriminación racial y además a la discriminación con respecto a las personas que vienen de otras latitudes a trabajar en un país? Yo tengo una propuesta. Nos están diciendo que tenemos que ir a un corte, entonces dejamos la respuesta para después del corte. Estamos trabajando sobre el tema de trabajo asalariado. Okay, estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estamos trabajando en un programa temático que se refiere a lo que tiene que ver con el trabajo asalariado. Está el compañero aquí, Vladimir Lazo, y nos fuimos al corte con una pregunta, y más o menos para replantear la pregunta de una forma más concreta, es cómo la legalidad burguesa profundiza la explotación de los trabajadores, convirtiéndolos en mano de obra barata, y cómo esto a su vez está vinculado a lo que tiene que ver con una relación de raza, ¿no? Con respecto al salario, como muchas veces los trabajadores que son inmigrantes no reciben el mismo salario, no reciben los mismos beneficios dentro del capitalismo que los trabajadores propios del mismo país o trabajadores de ese origen, pues. Y le agrego otro que tal vez podríamos tocarlo un poquito más adelante, es el aspecto el salario a su vez vinculado al aspecto de género, como a las mujeres no se le paga el mismo salario por lo general, como a las mujeres no se le paga el mismo salario que a los hombres, y por ejemplo las mujeres que son amas de casa, que no perciben ningún tipo de salario, como está allí vinculado ese salario que recibe el trabajador, como está vinculado también con la mujer, pues que en este caso sería la ama de casa. Eso. Sí, bueno, la pregunta que yo creo que tú lo has planteado como una preocupación también. El asunto de los trabajadores migrantes, vamos a decir, porque son en todas partes, es decir, son latinoamericanos, sobre todo que van a Estados Unidos o que van a Europa, sobre todo a España y a Italia también, que son países donde los migrantes, digamos, latinoamericanos se van, ¿no? Y por otra parte, igualmente los migrantes de América Latina y del Caribe que vienen a Venezuela. Entonces aquí se les explota más fuertemente que a los nacionales, ¿no? Yo pienso que hay que partir de una idea básica. No existe salario justo. El salario no es una relación justa. Yo pienso que eso es una cosa que hay que tenerla muy claramente en la cabeza.
Es decir, no existe salario justo porque la relación de salario es la relación de explotación capitalista. Sobre eso no habría, es decir, porque es que no se puede pensar que los capitalistas explotan a los que vienen de afuera y en cambio no a los que están aquí. No, el capitalismo explota siempre a todo el que trabaja como trabajador capitalista, o sea, como trabajador asalariado. Entonces, el salario es justamente la relación de compraventa de fuerza de trabajo en la que el que vende el trabajo se le paga por lo que vale su reposición, vamos a decirlo en términos, vamos a decir, crudos, sí que habría que desarrollarlos más para que la cosa fuera más precisa, pero en términos crudos sería ese. El trabajador recibe lo que sirve para que se reproduzca él y su familia a largo plazo, porque es reproducción de la clase obrera, aquello que es el tipo de salario, que es un promedio ponderado a largo plazo, que es lo que recibe el trabajador para que él y su familia se reproduzcan, para que haya dentro de 20 años el que lo sustituya a él y otros que son los que son el crecimiento vegetativo de la población, que sirve para expandir las empresas. Entonces, el salario paga eso, pero es que al mismo tiempo el capital también, como el capital paga un salario que es un tipo para que se reproduzca la clase obrera a largo plazo, el capital también tiene un tipo de retorno del capital que es adecuado para que el capital también se reproduzca a largo plazo y a corto plazo, porque el capital no solamente se reproduce a largo plazo, sino que se reproduce a corto plazo, porque la acumulación de capital, que es anual, es justamente a corto plazo. El plazo más corto es el plazo anual, en el que el capital se reproduce porque paga un salario que paga justamente esa reproducción, pero el pago de esa reproducción es mucho menos o es menos que lo que aquel a quien se le paga produce. Entonces, por eso los capitalistas pueden acumular anualmente y eso se hace y eso es permanente. Entonces, eso es la primera cosa que hay que tener clara. El salario nunca es una relación justa, es una relación injusta, porque es un intercambio de una cantidad de dinero, que es el salario, por una función que produce más dinero que el que se le paga. Eso es clave entenderla. A partir de allí, los capitalistas nacionales con los obreros nacionales tienen una legalidad que les obliga a que el tipo de salario sea un tipo de salario determinado por ese cálculo de reproducción del capital y todo eso, ¿no? Ahora bien, si llegan migrantes ilegales, gente menos capacitada, ahí los capitalistas prefieren emplear, sobre todo al principio son muchas veces en la frontera, los hacendados, vamos a decir, los industriales de las fronteras tienen justamente la ventaja para ellos de que aquellos que emplean muchas veces no tienen derechos, y como no tienen derechos no pueden pedir mucho. Entonces trabajan por mucho menos dinero que el dinero que se exige como pago a los asalariados nacionales que tienen todos los derechos. Entonces eso es la primera cosa de la que tú estás hablando, ¿no? Ahora bien, si aquellos que pagan son, pues tú metiste el tema racial, el tema étnico, si son antillanos negros o si son colombianos negros o si son gente o si son indios, peruanos, ecuatorianos y tal, entonces los industriales de aquí se aprovechan de eso, ¿no? Pues son muchas veces vulnerables en sus países y entonces son también mucho más vulnerables en Venezuela, donde no tienen derecho porque son migrantes, ¿no? Eso sucede así en Venezuela con los migrantes de los alrededores, pero también sucede en Estados Unidos y en Europa con los migrantes de Latinoamérica. En Estados Unidos conocemos el caso de los mexicanos, que se les puso una frontera que tiene 2000 y tantos kilómetros, que son muros para que los mexicanos no entren. Yo no sé si lo dije en alguna vez entre ustedes, hablando con ustedes en algunas oportunidades anteriores, que si yo hubiera sido gobierno mexicano, yo más bien hubiera tenido como política que oleadas de mexicanos tomaran el sur de Estados Unidos, porque los Estados Unidos le robaron a México la mitad de su territorio. Entonces la política de los gobernantes mexicanos debían haber sido hacer que millones y millones, 50 millones de mexicanos tomaran el sur de Estados Unidos, todos los tomaran y se produjera un conflicto, porque mediante un conflicto le robaron a México la mitad de su territorio, ¿no? Ahora bien, pero en cambio, como no es así, entonces el muro debía haber sido más grande para que ningún mexicano saltara el muro e hicieran la revolución en su país, ¿no? Produjeran un estado de catástrofe social en México que hubiera una revolución, porque de lo contrario es eso. Los mexicanos tienen la esperanza de que en un país
donde hay mucho más riqueza, ellos puedan conseguir la riqueza y el modo de vida americano. Entonces todos tienen, pero también tienen casi todos los centroamericanos y muchas veces los caribeños, ¿no? La idea de que vamos a Estados Unidos en donde la vida es mejor, como aquella canción de principios de siglo que era, ¿cómo es que? El norte es una quimera, ¿tú recuerdas? Sí. El norte es una quimera, ¿no? Es una quimera y siempre ha sido. La gente cree que en Estados Unidos la gente, todo el que llega vive feliz y en la abundancia, pero es una quimera porque nunca fue verdad, es un espejismo, ¿no? Ahora bien, eso que tú dices es verdad, es decir, los migrantes son maltratados en todas partes y entonces como son más débiles, son más vulnerables, entonces les pagan menos. Entonces hay una superexplotación con los migrantes. En Estados Unidos eso ha sido denunciado muchas veces. Hay muchísimas fábricas clandestinas que producen mercancías para el consumo norteamericano con una semiesclavitud que son maquilas en Estados Unidos también. Y el asunto de la mujer, bueno, la mujer ha sido vulnerable, es decir, toda la vida, es decir, sobre eso digamos creo yo que decirlo es decir algo que se sabe, ¿no? El asunto es también el siguiente, afortunadamente el siglo XX fue el siglo, creo yo, de la liberación femenina. Primero fue Freud, ¿no? Primero fue Freud con todas las explicaciones acerca de la importancia de la sexualidad desde que se está en el útero materno hasta que la gente se muere. Sí, la sexualidad es algo así como el denominador común de toda la existencia humana. Seguramente el animal más sexual es el hombre. Recuerden ustedes aquel libro que se llama El mono desnudo, de aquel antropólogo inglés que se llama Desmond Morris, ¿no? Que los seres humanos han creído que la virilidad y la animalidad era del vigoroso gorila y en cambio sin darse cuenta de que realmente el animal más obsesivamente sexual que existe en toda la creación parece que somos los humanos y en el mundo vegetal las orquídeas creo que tienen las mismas obsesiones sexuales que los humanos, ¿no? No, pues las orquídeas son flores, digamos, que tienen una actividad sexual intensa, ¿no? Bien, entonces, las mujeres siempre han sido vulnerables, bueno, y eso sabemos, los salarios femeninos siguen siendo siempre en casi todas partes menores que los salarios masculinos, pero hay algo que debería ser un derecho de las mujeres, pero también de los hombres, ¿no? Cuando una mujer sale en estado, al tercer mes debería, si es trabajadora, volverla para su casa, si es que ella quiere, para que justamente haga sus 6 meses restantes de embarazo de la manera más feliz, pero también el esposo para que la asista. Y igualmente después que pare, a los 6 meses es cuando los dos se deben reintegrar al trabajo para que cuiden la cría, pues, porque de todos modos la cría es lo que será la población futura, pero con el mismo goce de salarios y todas las ventajas, ¿no? Es decir, la maternidad debe ser algo protegida, pero igualmente uno podía pensar, porque estamos en condiciones de que eso pueda suceder, y es que me estoy extendiendo un poquito, pero ya voy a terminar. Yo pienso que la alimentación debe ser gratis. O sea, una sociedad realmente justa debería alimentar a su población gratis. Es la única manera de asegurarle la vida a la gente. La educación, la salud y la comida. Después de eso, entonces, la gente tiene todas las condiciones para que todo el mundo pueda expandir su propia, y que ahí sí sería realmente una individualidad, no la individualidad capitalista que consiste en el consumo y en el egoísmo, porque el capitalismo se fundamenta en el egoísmo, que hace que la gente sea envidiosa y entonces que sea traidora. Si en cambio las cosas no son así, y como no deberían ser, porque estamos en una situación en que puede haber posibilidad de haber educación, alimentación y todo para todos, entonces nosotros podríamos producir sociedades en las que todos pudiéramos ser individuos solidarios, pero individuos, es decir, cada uno expande su propia personalidad. Creo que me extendí un poquito más de lo que debía. En cuanto a la condición de la mujer, nosotros seguimos considerando que hay una condición de doble explotación de la mujer en el capitalismo y que eso se supera con la superación del capitalismo, o sea, con la sociedad socialista. Una cuestión que quería, retomando el tema de trabajo asalariado, el obrero en el capitalismo vende su fuerza de trabajo, pero que la fuerza de trabajo se dice que es una mercancía, pero una mercancía bien especial porque tiene un valor de uso
concreto y único, que es que ese valor de uso es en sí fuente de valor. Si nos pudiese, para ir cerrando, ir retomando esta cuestión, Sí. porque es importante. Sí, que eso es lo básico, creo yo. Es decir, en las primeras, lo voy a decir, los primeros 4 capítulos del Capital, hay, digamos, la crítica de la economía política clásica y la crítica del mercantilismo. La crítica del mercantilismo, que es un tema importante en los 2 capítulos, el 3 y el 4, termina esa crítica, que es crítica, digamos, de la idea según la cual la riqueza de las naciones proviene del comercio. Entonces, haciendo el despeje de lo que se comercia y del comercio y del concepto de comercio, entonces Marx llega justamente como la última mercancía que encuentra dentro de lo que se comercia, es la mercancía trabajo. O sea, el trabajo vuelto mercancía. Mercancía, fuerza de trabajo, que es justamente aquello que es, como tú dices, la mercancía, una mercancía especialísima. Y Marx lo dice así, una mercancía especialísima porque es una mercancía que es ella misma fuente de valor. No es como las demás mercancías que simplemente se compra una materia prima, se transforma y esa transformación produce una nueva mercancía mejor, pero no es ella misma fuente de valor, sino que todo lo contrario, se transforma. En cambio, el trabajo, cuando se vuelve mercancía, fuerza de trabajo, vale una magnitud que es el salario, que es lo que se paga en la relación de salario, pero cuando el empresario recibe la mercancía trabajo, no es que recibe una cosa, sino que recibe un ser humano, entonces, y eso es lo que la vuelve especial, porque como lo que recibe es un ser humano, recibe una función, que es una función dinámica como toda función, y esa función dinámica es la de transformar una materia prima en una mercancía final. Y en esa transformación, durante el tiempo, el que trabaja introduce una cantidad de valor mayor que el valor que se le paga. Entonces, en eso consiste el asunto, ¿no? Ahora, ¿cuál es digamos, la pregunta tuya, Cira? Es precisamente, digamos, ¿en qué consiste el asunto? Yo diría lo siguiente. Y entonces yo, digamos, remitiría o recomendaría la lectura, en el fondo la lectura, al menos del libro primero del Capital entero, ¿no? Ese es un libro que es complejo, pero cuando uno encuentra las claves de lectura del libro, entonces la cosa se hace mucho más sencilla de lo que parece ser cuando uno se lo lee, que parece un bosque impenetrable, pero es realmente un bosque que tiene caminos y que tiene justamente estructuras que despejadas uno lo entiende. El Capital, después que Marx encuentra la fuerza de trabajo, encuentra entonces aquello que produce el capital. Entonces, acabo de decir, al final del capítulo 4 encuentra la fuerza de trabajo. Y entonces dice, nosotros ahora que encontramos la fuerza de trabajo y que todo lo que hemos dicho, lo hemos dicho dentro del sistema del intercambio, es decir, del mercado, que es en donde se transan mercancías, en donde, que es los capítulos tienen esos nombres, mercancía y dinero, el dinero es la circulación la circulación de las mercancías, porque el dinero sirve para hacer algo así como la grasa de todo el sistema, ¿no? Que es lo que permite que todo circule. El capítulo 2 es el sistema del intercambio, el proceso del intercambio, y el libro 4, cómo se transforma el dinero en capital. Cómo se transforma el dinero en capital llega al final del libro 4 cuando encuentra la mercancía fuerza de trabajo después de haber despejado las condiciones del intercambio, o sea, del comercio. Y entonces ahí dice, nosotros ahora nos vamos con el dueño del trabajo y el dueño del capital a la sede oculta de la producción. Y ahí veremos 2 cosas, que es un poco la pregunta tuya. Veremos cómo produce el capital, es decir, cómo es que el capital produce las mercancías estas que nosotros todos los días compramos. Y otra cosa que veremos es cómo se produce el capital. Entonces se verá cómo el capital produce y cómo se produce el capital. Ese es realmente el tema del capital. No hay otro tema en el capital en el libro 1. Y entonces los 19 capítulos siguientes son para explicar en qué forma el trabajo se vuelve justamente trabajo abstracto. Es decir, cómo el sistema industrial capitalista, no todo sistema industrial, sino el sistema industrial capitalista, produce esa separación en el trabajador, en su tiempo de trabajo, entre lo que el trabajador produce cuando reproduce su fuerza de trabajo, porque el trabajador todos los días produce su salario.
Tiene que producir todos los días su salario mientras está trabajando y después que produce su salario, es decir, produce lo que vale su salario, sigue trabajando. Y entonces en esos 19 capítulos está explicado cómo el trabajo se descompone dentro de sí mismo en esas dos magnitudes. La magnitud mediante la cual en el tiempo de trabajo diario, él produce su salario diario y después de producir su salario diario, él sigue trabajando y sigue produciendo valor, es decir, sigue produciendo dinero. Y entonces ahí en esos 19 capítulos está expuesto eso, en dos tipos de exposiciones, una explicándolo conceptualmente y otra explicándolo matemáticamente. Sí, bueno, me gustaría que se refiriera brevemente, ya que nos queda poco tiempo, en cuanto a las condiciones históricas del trabajo asalariado, cómo se produjo. ¿Cómo se produjo? Sí, es decir, cómo se produjo el salario, el trabajo asalariado significa cómo se produjo la clase obrera. Sí, porque, sí, es decir, claro, el capitalismo es un sistema histórico, es decir, no existió siempre y esperemos que no exista siempre, sino que es un sistema, un modo de producción que es una civilización, que al mismo tiempo es una civilización. En el siglo X no existía capitalismo, en el siglo IX tampoco. Andaba Carlomagno conquistando y cristianizando a sangre y fuego a los pueblos eslavos y a los pueblos paganos y que mataba a miles de personas, ahí no existía el capitalismo. Nadie pensaba en tiempo de trabajo, nadie pensaba en que su vida estaba determinada exteriormente porque tenía que trabajar por un tiempo para ganarse la vida. Eso no existía en el siglo X, ni en el siglo XI, ni en el siglo VII, sino comenzó a existir con ocasión de las guerras cruzadas, que se formó en esos dos siglos el primer mercado capitalista, que fue el mercado de capitales, porque hubo una serie de personas que acumularon dinero y financiaban a los príncipes y a los reyes para las guerras que duraron 2 siglos. Entonces, ese fue el primer mercado capitalista, mercado de dinero. Pero ese mercado de dinero fue contemporáneo a la expropiación en este caso de las manufacturas, de los artesanos que se les expandieron sus talleres, financiándolos para la exportación hasta el oriente, porque la cosa de las cruzadas era llegar hasta Jerusalén. Entonces se expandieron los talleres artesanales y entonces expandiéndose los talleres artesanales se produjo mucho más mercancía, pero terminadas las cruzadas también los artesanos muchas veces quebraron y otras veces los banqueros se apoderaron por otros medios de los talleres artesanales. Y contemporáneamente a eso se expropió la tierra, porque también la tierra se fue progresivamente monopolizando. Eran antes productores, en el medioevo eran productores muchas veces pequeños productores que si no eran dueños de la tierra tenían dominio sobre la tierra porque de eso vivían de la tierra que tenían, una parte se lo daban a los señores y otra parte era para vivir ellos. Pero el mismo proceso del desarrollo de los sistemas, digamos, financieros, produjo también el otro proceso de expropiación de la tierra a los campesinos. Y esa es la fuente de lo que tú estás preguntando. Es decir, trabajo asalariado es posible porque hay a quien asalariar y quienes había para asalariar eran aquellos que habían sido despojados de sus medios de producción artesanales y de la tierra, gente que no tenía ni tierras ni instrumentos de trabajo de ningún tipo, entonces tenían que vender su fuerza de trabajo a aquellos que se la compraban, que ya tenían justamente la tierra y entonces eran campesinos que trabajaban por salario en la tierra o artesanos que trabajaban por salario en los talleres artesanales que ya no eran propios, sino que eran de aquellos que los habían expropiado, un proceso bastante largo además, o sea, un proceso que duró bastante tiempo. Una pregunta muy breve porque nos queda poquito tiempo es ¿cuándo surge el trabajo asalariado en Venezuela a la liberación de los esclavos? Y precisamente Rengifo tiene una obra sobre esto, ¿no? Si nos pudiese simplemente dar un poquitito sobre eso, contexto sí. en Venezuela. Sí, vamos a decir, uno puede pensar, en Venezuela comenzó desde el mismo momento en que llegó la invasión europea, la invasión española, a ser parte del sistema mundial y ya estaba empezando a ser un sistema capitalista. Pero como trabajo asalariado, en Venezuela eso comenzó a ser realmente en el siglo XIX. Es decir, en la mitad del siglo XIX fue
producción esclava, porque era una producción básicamente agrícola, o sea, agraria. O sea, si no existía una industria en Venezuela ni formalizada, ni formal, ni grande, sino que existían como pequeños núcleos de desarrollo, no industrial, sino de talleres artesanales grandes y eso, ¿no? Entonces no había realmente un trabajo asalariado industrial, había trabajo esclavo hasta 1854 y de ahí en adelante no era que hubiera realmente una industria agrícola. Eso es más bien siglo XX. Realmente el trabajo asalariado comenzó a existir en Venezuela, creo yo, en la década de los 60, 70 del siglo XIX, que ya hubo un desarrollo educativo, una reforma educativa de los años 80 de Guzmán Blanco, y entonces hubo, vamos a decir, una especie de modernización. Una buena parte de las construcciones se hicieron con trabajo asalariado, de construcciones, digamos, de caminos y de estructuras urbanas, pues edificios y cosas así, básicamente trabajo asalariado. Entonces allá ahí hubo trabajo asalariado, sobre todo por parte del Estado. Después trabajo asalariado en la última parte del siglo XX, porque empezaron a haber industrias de jabón, industrias digamos, de cosas de uso, vamos a decir, inmediato, no por supuesto, de medios de bienes de capital ni nada de eso. Sí, lamentablemente ya hemos llegado a la conclusión de este programa. Escuela de Cuadros fue nuestro programa número 71. Agradecemos enormemente al camarada Vladimir Lazo por su orientación en relación a este tema que consideramos básico y fundamental en cuanto a lo que es el análisis marxista para la comprensión de lo que es esa lógica capitalista que oprime a los trabajadores, que oprime a los pueblos, que oprime todavía a la humanidad. Agradecemos a los camaradas que nos acompañaron en las cámaras, a Jenny, a Aureliano, a Carlos, todos tuvimos la dirección de José Luis Ramírez. Recordamos que Escuela de Cuadros los transmitimos por este canal todos los jueves y sábados a partir de las 8 de la noche. Para los que quieran contacto con nuestro equipo, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico escuelacuadro@gmail.com o pueden bajar este programa a través de la página web de Katia TV, www.katiatv.org. Agradecemos a todos, camaradas, a seguir debatiendo, formándonos política e ideológicamente, porque es la única forma de que logremos desentrañar este laberinto que significa la lógica perversa del capital y comprender hacia dónde vamos en cuanto a la construcción del socialismo. Hasta la victoria siempre, venceremos.